En el primer ejercicio, bueno, todo este ejercicio, como les había dicho, es la parte 2 de vectores, así que hay varias cosas que seguramente ya conocen, eh, pero bueno, es como para profundizar un poco más, quizá como para ahondar, porque se supone que esta parte de vectores está hecha para que ustedes se puedan desenvolver mejor en sus cursos con física, porque principalmente por una razón, y es porque en física tienen alguna fuerza, tienen que descomponerla en dos componentes o en tres componentes y cosas así. Y aparentemente los profes de física se quejaban porque eh, no entendían muy bien eso, los estudiantes. Y bueno, fue un error suponer de que esto, como lo ven en la PSU, se supone que deberían conocerlo, pero todo el mundo lo olvida, así que bueno, no importa. Esto es como para repasar, así que si alguien piensa que vamos muy lento y le da vergüenza decirlo, mándelo por mensaje privado acá en el chat. O si alguien piensa que voy muy rápido, no sé, cualquier cosa, rápido, lento, lo que sea, me lo van comentando ya. Les sugiero tener la guía cerca por si acaso, porque puede que yo me equivoque, escribir un ejercicio, como pasó una vez, no sé si en este seminario, que yo hice otra guía, nada que ver, y tengo que volver atrás. Ya, tenemos dos vectores. Se ve la pantalla de la tablet como pizarra, ¿cierto? Ya, gracias. 5, menos 1, 2, y v, o b, como le quieran decir, menos 1, 2, menos 2. Y nos piden calcular cosas. Bueno, acá, por si acaso, por si a alguien le sorprende esta notación, es un error de tipeo. Ese circulito que está ahí no es correcto. Acá debería ir un punto. Un punto ni tan gordito, es un punto nomás. Uno lo hace un poco más gordito para que se note. El circulito es de la composición de funciones. Así que, si no se acuerdan que eso, no importa. Lo vamos a ver en el otro seminario, en la otra semana. Y disculpen, ¿se escucha despacio? A ver, ¿cómo se escucha ahora? Sí, es que me acabo de dar cuenta de que el audio estaba al mínimo, estaba en cero, así que pensé que estaba hablando solo ya. Entonces, otra cosa, acá en el curso seguramente les van a pedir de que le coloquen flechita a esta cosa. O sea, si ustedes tienen un vector, le colocan flechita. Técnicamente, no es necesario colocarle una flecha, pero en el curso sí se lo va a requerir. Lo voy a explicar por qué. Porque algunos quizá verán algún libro, si se pone a explorar, o tiene un amigo matemático y le dice, no, pero es que la flecha es tonta porque si uno ya dice que está en R3 o que es un vector, es suficiente. En realidad es simplemente una cosa conveniente. Acá se pide para que estén claras las cosas. Primera cosa, la flechita es para evitar confusión con algún punto en el plano, porque como ya vimos la semana no sé cuánto, muchos en algún momento se habían confundido en el problema este del tenista o el tipo que tenía como un antebrazo, y habían unos puntitos y pensaban que esos puntitos eran los vectores, pero en realidad había que tomar las diferencias para calcular cuál era el vector. Entonces esa clase de confusiones deberían eliminarse colocando la flechita. Y Y bueno, la otra cosa es que la flechita es una clase equivalencia de flecha. O sea, si yo agarro una flechita y la traslado un poco, o sea, puede ser un dibujo acá, yo la muevo acá y dejo como exactamente la misma flecha con la misma dirección, con el mismo largo y todo eso, se supone que son la misma. Entonces, no es exactamente un punto en el plano. Así que no olviden la flechita, eso es todo, ¿ya? No es para exagerar tanto. Entonces tomamos el producto punto, que, ¿qué es lo que hace el producto punto? Esto lo vimos la semana anterior, voy a decir anterior porque no sé hace cuántas semanas fue ya, pero no importa. Entonces tomamos el producto respectivo, la primera coordenada con la primera, voy a ocupar otro color, la segunda coordenada con la segunda, y la tercera con la tercera. Las multiplicamos respectivamente y las sumamos. Entonces, por ejemplo, acá voy a ocupar los colorcitos. Si alguien piensa que esto es ya como que,
no sé, para que alguien que no sabe hacer nada, no importa, yo prefiero asegurarme que hagan esto bien. Ya. Entonces, la primera con la primera, más la segunda con la segunda, y la tercera con la tercera. Entonces, desarrollamos esto, que sería menos 5, más menos 2, o sea, menos 2, y menos 4. Entonces, desarrollamos esto y nos da menos 11, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces, en el otro nos piden calcular el módulo. El módulo generalmente se denota con dos barritas. Muchas veces ustedes lo podrán ver con una sola barrita, o sea, por ejemplo, así. Pero sería más preciso ocupar esto. Si ocupamos eso, esto puede ser enredado, pero a mí me gusta contarles algunas cosas de cultura general, porque si ustedes encuentran una cosa en un libro distinto, de pronto van a decir, oh, pero ¿eso qué era? El profe no me dijo. Bueno, el módulo en vector es el largo del vector, ¿cierto? Pero también, desde un punto de vista más de cálculo quizá, o de geometría, cuando le colocamos las dos barritas, es norma. Es lo mismo, con una sola diferencia. Lo que pasa es que en normas hay muchas. Esto, insisto, es como cultura general, le hablo un poco más para que no se imaginen que van a estar estresados por volver, o emocionados por aprender matemática, no sé. Bueno, hay muchas maneras de medir distancias. Por ejemplo, esto nada que ver con el curso por si acaso, esto es solamente cultura general. Así que no vayan a estar tomando nota y después pensando, "Oh, esto lo van a preguntar en la tarea, en la prueba". No, esto no se pregunta. Entonces, la forma en que nosotros medimos distancias, eh, y cómo lo estamos haciendo ahora y cómo lo hacemos en casi todos los problemas, es agarro un punto, agarro otro punto y tomo, digamos, la diferencia en una raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, tomo suma de cosas al cuadrado. ¿Quién sabe qué? Esta notación es puramente representativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos acá como unos cuadraditos que nos estorban, como lo pasaría como en una ciudad, un taxista no podría ir derecho, no puede atravesar el edificio, entonces tendría que ir haciendo cosas así para llegar al siguiente punto. Bueno, es otra manera de medir distancia. De hecho, tiene un nombre, eso es como la métrica del taxista, precisamente pensando como en un taxista recorriendo la ciudad. Y una última información como para que, digamos, piensen de que las matemáticas no es tan poquito. Si ustedes toman el globo y ustedes quieren ir en un avión de este punto a este punto, ustedes no pueden atravesar la Tierra, no pueden hacer una línea recta para ir de ese punto a ese otro punto. Entonces tienen que hacer una curvita, ¿cierto? Tienen que hacer una curvita para llegar allá. Y bueno, así que hay muchas maneras de tomar distancia. No voy a decir mucho más porque si no vamos a estar conversando toda la clase de seminario y no les voy a hacer ningún ejercicio. Si a alguien le molesta que haga estos comentarios, dígamelo. Si le parece interesante también, dígamelo, por favor. Ya, entonces, esto de acá, nuestro módulo o norma de un vector es la suma de los cuadrados, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ya que puede sonar a chino alguno, no sé. Pero significa que en una raíz cuadrada vamos a tomar cada una de estas cositas, que vamos a tomar al cuadrado, las vamos a sumar y, bueno, y vamos a tomar la raíz de toda esa suma. Entonces acá tendríamos 25, 1 y 4. Así que nos quedaría la raíz cuadrada de 30. Si ustedes lo dejan ahí, está bien. O sea, si lo necesitan calcular, tienen que tomar la costumbre de calcular esas raíces con calculadoras. Más que nada porque en su carrera ustedes están orientados a hacer cosas prácticas. O sea, a mí no me sirve, digamos, decirle a alguien, mira, tienes que tomarte raíz cuadrada de 30 de no sé qué. Entonces el tipo necesita tener una medida más o menos precisa y no darle trabajo a la otra persona. Aunque
quizá ustedes no van a hacer eso, pero, o sea, no sé en realidad qué van a hacer, pero no sé qué carrera hace qué. Así que, bueno, el punto es que tienen que acostumbrarse a tener los valores precisos. Y cuando toman valores precisos, bueno, esto ya creo que se lo había explicado en otro momento, generalmente uno va a tomar, no sé cuánto es la raíz de 30, voy a calcular. 5,477. Siempre vamos a tomar después de la coma como tres cifras, tres decimales. Esto más que nada porque debería ser suficiente para las cosas que requiramos. Casi nunca se necesita tanta precisión. O sea, para cosas que se necesitan alta precisión es que si yo quiero mandar una navecita a la luna y quiero que aterrice en tal parte, porque si no la nave se curva un poco y se rompe por la estructura, no sé, ahí necesitamos una precisión extrema, pero en muchas cosas no es completamente innecesario. Así que ustedes deben ocupar su propio criterio para pensar qué tantas cifras realmente necesito para expresar lo que tengo que mostrar. Entonces, y por ahí con esta norma, para el otro tenemos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Acá nos quedaría 1, 4 y 4. Así que nos quedaría la raíz cuadrada de 9, que es 3. Ya. Y finalmente, tenemos algunos problemas relacionados con el producto cruz. Y el producto cruz tenemos varias maneras de calcularlo. Una forma es simplemente tomar una fórmula y aprenderse la fórmula de memoria, lo cual no es, no es muy factible, es extremadamente complicado, se les va a olvidar. Así que nosotros, si mal no recuerdo, le explicamos dos maneras de calcular el producto cruz. Entonces, se las voy a mencionar, ustedes me dicen en el chat cuál de las dos maneras les acomoda más o se le hace más familiar. Había una que era tomar las componentes y tomábamos cada una de las coordenadas, o sea, B, C, D, E, F, y tomábamos un producto y quedaban cositas ahí, y después con eso formábamos el vector. Estaba la fórmula, por supuesto, y había otra que si yo agarraba dos vectores, A, B, C, D, perdón, A, B, C, D, E, F, cada uno lo escribíamos como AX, más BI, más CZ, por el otro, etc. Entonces teníamos una regla que nos decía qué pasaba con el X por X, qué pasaba con el X por Y, todo eso. Ya. Díganme, ¿cuál de las dos formas se les complica más? ¿Alguna que no conozcan? No sé, cuéntenme qué ocurre con esto. A mí me complicó la primera, como que no la entendí un poco. Ya, hay opiniones divididas. No, igual si podemos repasarla no estaría mal. Ya. Las dos. Bueno, hay opiniones divididas definitivamente en el chat. Ya. Veamos las dos. Estas dos formas, es que a ver, el producto cruz uno se lo olvida, porque son como muchas reglitas, como muy enredados. Ya. La primera con IJ y K. Ok. Eh, ¿Cuál es el pro y el contra de cada uno? Curiosamente, deben haber opiniones divididas porque todos aprenden de manera distinta. Por ejemplo, una es más visual que la otra es como más estructural que la otra. No sé, así que depende de cada uno. Así que voy a hacer las dos con este ejercicio, ¿ok? Con el otro ahí vemos que sale mejor. Eh, ya, ¿por qué la primera se muestra? Porque si alguien sabe calcular determinantes, lo cual no necesariamente tiene por qué saber hacer, es muy fácil.
porque es calcular el determinante. Pero si uno no sabe calcular determinantes, no hay ningún beneficio en un principio, excepto de que tienen que aprenderse como la figurita que hay que formar. Entonces, ¿cómo es esta cosa? Primero, para allá, multiplicamos todas esas cosas y lo colocamos en un sumando. Después para acá, pero aquí falta alguien, así que tengo que rellenarlo como si esto fuera como un continuo de datos, ¿ya? Y después finalmente tendría que hacerlo para acá. Y de nuevo, acá tengo que rellenar. Hay muchas maneras de hacer esto. Algunos lo hacen para abajo y no como lo estoy haciendo yo hacia la derecha. Entonces, si lo hacemos así, entonces ¿qué sumando nos quedaría? Nos quedaría menos 1 por menos 2 por x. Ahora por este de acá, nos quedaría 2 por menos 1 por y. Después tendríamos 2 por 5 por z. Ya, y hicimos ya la primera parte. Ahora para la siguiente, a ver si con otro color, no sé qué color usar. Morado. Va. ¿Qué pasó? Entonces, ahora para el otro lado. Para acá, hacemos la multiplicación, pero ahora le agregamos adicionalmente un signo menos. Entonces quedaría menos 1, z, menos. Después para el otro lado tendríamos 2 por 2 por z. Va, perdón. ¿Dónde está? Con x. Menos. Y tendríamos acá y por 2 por menos 2. Perdón. Y por 5 por menos 2. Y con su signo menos. Ya. Esa es toda la fórmula que tienen que saber. O sea, es como seguir ese esquema y calcular así. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Desarrollar, juntar cada una de las cosas con la que corresponde. Por ejemplo, acá tendríamos el x con el x, el y con el y. Se nos quedaría 2x menos 2y más 10z. Acá abajo me quedaría menos z, menos 4x y más 10y. Lo peor que puede pasar acá es que se confundan con los signos. Eso debería ser lo peor. Y eso debería ocurrir, o sea, a cualquiera le pasa. Así que tengan cuidado. Y ahora agrupamos las cosas. Entonces el x con el x me quedaría 2 menos 4, quedaría menos 2. El y con el y tendríamos 10 menos 2, quedaría 8. Y el z quedaría 10 menos 1, quedaría 9z. Y en el último paso, el x quedaría en la coordenada x, el y quedaría en la coordenada y el z en la coordenada z. Y se da lo mismo el orden. O sea, debería dar lo mismo, pero yo lo hago así nada más porque para que uno se quede con una idea fija, ¿no? Nada más que por eso. Y ahora, ¿cómo lo haríamos con el otro? El otro puede ser un poco más enredado, porque ahora uno tiene que aprenderse un circulito y este puede ser un poco más confuso. Entonces, tendríamos el x, el y, el z por acá. Entonces uno tiene que tener en mente ese circulito que, bueno, supongo que a usted le saldrá más bonito. Yo soy malísimo dibujando, así que ahí está mi circulito. ¿Y qué es lo que uno tiene que saber? Que esta cosa, tomar el producto cruz, es como multiplicar polinomios. O sea, ustedes agarran x más y, ustedes lo multiplican por z más, no sé, cualquier cosa, w. Olvídense del problema, todo estoy emulando una multiplicación de polinomios. Entonces multiplico los primeros con el primero, el x con el w, el y con el z, etc. A eso me refiero con multiplicación de polinomios. O sea, multiplicar cada cosa con cada cosa como siempre. Pero hay una regla adicional. Que si ustedes multiplican un x con un x, le da 0. Si ustedes multiplican x por y, le da z. Y por eso el circulito. X va. X por y da la vuelta, ¿cierto? Llega hasta el z. Si hago y por z, va, perdón. Esto es un x. Y por z, da la vuelta, me debería dar x. Y si hacemos z por x, el dibujito nos dice que debería dar y. ¿Y ahora qué pasa con el, por ejemplo, con el
y por x. Entonces, como voy en el sentido contrario, tengo que colocarle un signo menos. Tendría... Y así sucesivamente. Entonces, hay que aprenderse esta regla, que la voy a anotar por si acaso. Menos x. Y esa tilde es porque no es exactamente la coordenada... ¿De cuál me falta? Porque no es exactamente la coordenada de x ni una variable x, como para decir que es un vector. Estoy pensando a ver si no me falta alguno. X por y, z, falta el z por x, parece. Más o menos y. Entonces, aprendiéndose todo eso, que parece ser un montón, pero se supone que este dibujito debería resumirlo, uno puede hacer el cálculo. Entonces, esta es la razón por la cual mucho le puede parecer más complicado a este. Menos 2. Ya, entonces acá descomponemos estas cosas y nos quedaría 5 por x menos y más 2z por menos x más 2y menos 2z. Y ahora multiplicamos. Entonces me quedaría el 5x por el menos x desaparece porque eso da 0. Ah, por cierto, acá me faltaron el y por el y y el z por el z. Eso también da 0. Ya, entonces el 5x por el menos x no da 0, desaparece. Así que ahora me quedaría el 5x, este de acá, con este de acá. Me quedaría 10 y quedaría x por y, en ese orden. X por y da z. Entonces, bueno, se darán cuenta que puede ser un poco complicado hacer esta cosa. Ahora, me interesa tomar este con este. Entonces sería 5 por menos 2, me quedaría menos 10. X por z me da menos y. Así que cancelo el signo ahí. Bueno, así sucesivamente. Si para la prueba pueden pedir resolver un ejercicio con uno de los... No, no. Yo creo que apréndanse la que más les convenga nomás. O sea, sí, definitivamente. Ustedes agarran la forma que más les guste y eso es todo. Y si por alguna razón el profe que les corrige se enoja y le dice, no, tenían que hacerlo de tal forma, entonces dígale, mire, el profe José en la clase de vectores 2, en el video grabado que está subido, dijo que podíamos usar cualquiera de los dos. Así que aquí tienen su prueba de que un profe le dijo que lo pueden usar cualquiera. Ya. Entonces, así sucesivamente seguimos trabajando. Lo voy a seguir un poco más rápido. Si alguien quiere seguirlo paso a paso, me dice para que yo lo haga más lento. Pero así va la cosa. Entonces, ahora tomamos el menos y con el menos x. Entonces, el menos con el menos se desaparece. Me quedaría y por x. Yo miro mi dibujito, me quedaría menos z. Ahora, el y con el 2y desaparecen porque no se pueden juntar. Nos quedaría menos y con z. Y con z me da, en ese orden, x. Entonces me quedaría 2x. Ahora nos quedaría el z, 2z por menos x, z por x me da y. Así que, a ver, hasta yo mismo ya estoy sufriendo con este cálculo. A ver, ¿cómo era? Hay que ver, z por x. Quedaría menos 2 y. Y después tendríamos 4 veces z por y, quedaría menos x. Y ahí terminamos. Entonces, ahora espero no haberme equivocado. Juntamos todos los x, me quedaría menos 2x. Todo lo con y me quedaría 8y. Y todo lo con z me quedaría 9z. O sea, quedaría menos 2, 8 y 9. Si lo comparamos con el otro, ya, calzó. Así que no habían errores. Bien, más o menos
una de las dos fórmulas pueden ocupar. Hay una que sería aprenderse la fórmula tal cual, es decir, saber qué va en cada coordenada y hacerlo en un solo paso. Si eso lo pueden googlear en cualquier parte, yo no me acuerdo, así que si lo quieren hacer así, bien por ustedes. Yo no se los recomiendo mucho, porque se les va a olvidar después cuando pase el tiempo. Bien. Siguiente ejercicio. Nos pregunta lo mismo, pero al contrario. El B por U. Entonces podríamos ocupar la formulita. ¿Y la formulita cómo se hace? Entonces acá tendríamos las tres coordenadas. Acá va el primer vector, le voy a colocar B1, B2, B3, para que quede anotado eso en alguna parte, porque quizá creo que no dije aquí iba en qué parte. Quedaría esto así. El B sería menos 1, 2 menos 2, 5 menos 1, 2. Y desarrollamos eso como recién. Lo voy a ocupar las flechitas para ayudar. Tendríamos esto por esto por esto. Y ahora tengo que completar. Tendríamos esto por esto, quedaría menos 10i. Y ahora esto por este, me quedaría z. Y ahora para el otro lado, como me dijo Alondra, podemos partir desde acá también. Tendríamos menos 2i, pero hay que añadirle un signo menos porque vamos para el otro lado. Entonces nos quedaría i. Perdón, falta el 2. Más 2i. Por acá tendríamos 2x, pero tengo que agregarle un signo menos, quedaría menos 2x. Y para acá nos quedaría 10z, y tengo que hacer menos 10z. Juntamos cada uno con el que corresponde, acá tendríamos 4 con menos 2, sería 2x. Todo lo con i nos quedaría menos 8i, y todo lo con z nos quedaría menos 9z. O sea, nos quedaría 2, menos 8 y menos 9. Perdón, falta un signo menos. Que si se dan cuenta es justo el inverso del otro. Así que, bueno, un hecho interesante tener en cuenta. Y la última parte de este ítem nos dice cuánto tiene que valer x para que el vector 7,2,x sea perpendicular. Si quieren lo pueden anotar así. Al vector u. El vector u es 5, menos 1,2. ¿Cómo nosotros sabemos que una cosa es perpendicular a otra? Yo sé que si tomo dos vectores, digámosle omega y mu, si yo tomo el producto punto y me da 0, esto es equivalente a que sean perpendiculares. Ah, no. Ya, esto siempre se cumple que es al revés de lo que me acuerdo yo, sí. Déjame pensar un poco. Yo esperaría que sí. Y si no se convencen, hagan el cálculo. En vez de colocar estos valores numéricos, dejen los v y cámbienlos de orden. Ah, sí, sí, siempre se cumple. Siempre se cumple. Por propiedades del determinante. Si no lo ven ahora, en un tiempo más lo van a ver. Pero si siempre se cumple que al revés, si acaso ustedes intercambian. O sea, si yo hago U producto cruz por B, eso es. Si yo intercambio el orden, me da signo menos. Ya. Una cosa que perpendicular también se le puede decir ortogonal. Por si lo ven por ahí, perpendicular es en un plano y ortogonal es más correcto decirlo más general. Así que quizá acá en vez de perpendicular debería decir ortogonal, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular esto? Tenemos que calcular el producto punto entre este vector que apareció y este otro de acá y hacer que dé cero.
Y entonces recordamos que esto es primera coordenada con la primera coordenada, la segunda con la segunda, y la tercera con la tercera, y esto tiene que ser 0. Entonces si desarrollamos, acá me quedaría 35 menos 2 más 2x igual a 0. O sea, 2x es igual a menos 33. O sea, x es igual a menos 33 dividido en 2. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Y ahora quizá por razones arbitrarias, voy a ir por el 3 y el 4 y el 2 lo vamos a dejar al final. Porque tengo muy serias sospechas de que el 2 se parece demasiado al que hicimos la semana que pasó. Así que voy a dejarlo último para ir pensando mientras si acaso esta cosa está duplicada. Y voy a pasar al 3. Dice A igual a 1,m,1 con flechita y B es igual a menos 2,4,m. Y nos piden encontrar cuánto vale m para que el primer ítem, debo colocar una I, no A y B porque me perturba, paralelos. Y en la 2 nos pregunta para que sean ortogonales. Esto va a ser un poco desordenado. Voy a partir con el 2 ahora. Quizá alguno que sea un poco toc me debe estar enojado ahí, como porque el profe está haciendo todo desordenado. Ya. Aprovechemos de hacer el ortogonal primero, porque acabamos de definir qué es ser ortogonal perpendicular, así que aprovechémoslo. Entonces tendríamos que tomar el producto punto entre los dos, y eso nos debería dar 0. Entonces tendríamos 1,m,1 producto punto con menos 2,4,m. El primero con el primero me daría menos 2, después me quedaría 4m, porque sería m por 4, y al final me quedaría 1 por m, que a m. Así que quedaría 5m menos 2, y esa cosa tiene que ser 0. Así que el m es lo mismo que 2 quintos. ¿Ya? Y en el siguiente nos dice que sean paralelos. Ahora, gran pregunta gran, ¿qué significa que sean paralelos? Mm, hay muchas maneras de ver que sean paralelos, pero hay una forma más o menos... no, hay que hacer otra cosa más razonable. Tenemos otra operación que nos podría servir. Pero ocupemos la imaginación un poco sobre qué es ser paralelo. Cuando estamos en el plano, si nosotros pensamos en el plano, ser paralelo es más o menos sencillo. Porque yo tomo un vector y otro está al ladito. Si lo pienso en términos de recta, podría decir, bueno, uno no es una recta que es múltiplo de la otra. O una está, ¿cómo se llama? La moví en un valorcito. Pero eso representa trabajar con una fórmula y ver si existe un valor, tal, etc. Si alguien no lo ve, no importa por si acaso. O ver si acaso esos dos yo los puedo mirar como rectas y esas dos rectas se intersectan. Eso podría ser una manera. Entonces, en el plano yo podría decir que dos cosas no son paralelas si no se intersectan. O sea, definen una recta, una flechita yo la puedo estirar para ambos lados y me da una recta, ¿cierto? Y puedo pensar si acaso esa se intersecta con la otra o no. Pero ahí nace un problema porque nosotros ahora estamos en el espacio. Y en el espacio ustedes pueden tener dos rectas que no son paralelas. O sea, imagínense que ustedes colocan un palito, no sé, a ver, voy a agarrar un lápiz por acá, una pluma, ya. Agarramos esto y el otro lo coloco justo al ladito, que no se toquen, no son paralelos y no se tocan. Así que esa fórmula o esa definición no me sirve. Pero ¿qué sería ser paralelos? Sería que de alguna manera ambos vayan en la misma dirección y no me importa dónde están. Los dos están apuntando como a un mismo lugar, por decirlo así.
hay muchas maneras de resolver esto. Pero entonces nosotros tenemos que adecuarnos a lo que estamos viendo ahora, que sería el producto cruz. Para nosotros, cuando dos cosas le tomo el producto cruz y da cero, significa que son paralelas. Estoy pensando si acaso hay una explicación que les puede servir o no, de por qué esto es así. Creo que es muy complicado, tampoco entendería muy bien mi explicación, pero piensen de que si ustedes toman dos vectores, ¿qué significa tener la misma dirección? O sea, que estén en el mismo lugar. Eso ya puede ser un poco feo, así que mejor nos quedamos con un producto cruz. Si alguien tiene preguntas y dice, profe, tengo curiosidad por eso, quiero saber, lo podemos hablar después. Rosero me dice la misma pendiente. Puede ser, pero es que el tema es que si estamos en el espacio, si yo tomo esto y lo muevo, tengo la misma pendiente, entre comillas, si es que tomo un eje de rotación, pero si yo agarro dos, uno que está para acá y otro que está para acá, no son paralelos. Entonces es complicado hablar de pendientes si estamos en el espacio. Entonces, en este caso, nosotros queremos que A, cruz B, y sea cero, para que sean paralelos. Ahora, ¿por qué esto debiera darme paralelos? O sea, pensémoslo un poquito. Y a lo mejor me equivoco, quién sabe. O sea, ustedes siempre tienen que darle espacio a la duda, o sea, ustedes tienen que cuestionar estas cosas. O sea, la matemática, como lo que ustedes hacen, es ciencia y todo tiene que ser cuestionable. O sea, no hay como una regla absoluta. Bueno, matemática hay muchas cosas que son, digamos, absolutas, pero cualquiera se puede equivocar. A eso me refiero. Entonces, cuando nosotros tomábamos el eje X con cualquier otro vector que fuera paralelo, por ejemplo, el mismo eje X pasaba el chiste de que al tomar el producto cruz me daba cero. Eso debería ser como una pequeña motivación a pensar de que quizá el producto cruz, al hacerlo con un paralelo, perdón, un vector con otro que es paralelo, me dé cero, debería ser algo natural. Ahora podríamos tomar algún ejemplo de dos vectores que sean paralelos. Es que suena un poco tonto si lo miramos como vectores. Lo que ocurre es que si... Lo voy a explicar por qué es difícil de explicar esto. Si yo tomo un vector acá y otro que está acá, que son paralelos, mi dibujo un poco chanta, pero que sean paralelos, el representante vector de este está por acá, está pegadito al otro. Entonces, de alguna manera es como tener uno múltiplo del otro. Pero bueno, entonces hagamos el cálculo. Dejemos de parlotear un poco. Entonces tendríamos 1m1 por otro cruz con menos 2, 4m. Y para hacer este producto podríamos ocupar la regla que estábamos ocupando recién. Voy a ver si voy bien de tiempo, esperen un poquito. Ya creo que sí, creo que ya me pasé que me paso de los 45 minutos que había pensado que debiera funcionar, pero bueno, no importa. Entonces 1m1 menos 2, 4m. Y bueno, si quieren pueden hacer este ejercicio. ¿Ustedes quieren que lo explique con los colorcitos todavía o lo hago derechamente? Les sirven los colorcitos, ¿cierto? Espero que sí. Coméntenme qué opinan. ¿Lo desarrollo directamente? Bueno, al estar preguntando igual como que me estoy gastando el tiempo. Entonces tendríamos m cuadrado con el x menos 4 con el x. Con el y tendríamos menos 2 menos m. Y con el z tendríamos 4 más 2m en z. Ya.
A ver, veamos. Tendremos m cuadrado. Voy a revisar porque si acá yo me equivoco y después me doy cuenta más tarde, ustedes lo van a ver y van a estar sufriendo. "Oh, ¿cómo no me sale?" Y es porque yo me equivoqué. Entonces lo voy a revisar por si acaso. Tenemos m cuadro menos 2 y después menos m. Está bien. 4 y ya. Está bien. Entonces, esta cosa yo quiero que me dé 0. Entonces, para que me dé 0, tengo que igualar todas las componentes a 0, porque esto es m cuadrado menos 4, menos 2 menos m, 4 más 2m. Creo que me estoy equivocando. Ah, sí, no está bien. M igual a menos 2. Si nosotros miramos este de acá, me da m más 2 igual 0, m igual a menos 2. Si miramos este, tiene sentido también, tienen que mirar todas, no agarren una nomás, porque si agarran una sola, puede ser de que no haya solución al problema. Y, por ejemplo, podría ser de que m es 2 y menos 2 al mismo tiempo. Y eso no puede pasar. Entonces, hagan todos para ver si todo esto tiene sentido. Entonces, el m tiene que ser igual a menos 2. Sí, ya, quizás yo lo he explicado en detalle, pero es un buen ejercicio que lo hagan. Acá lo acabo de revisar, así que está bueno. Y ahora, el último ejercicio, antes de mirar el 3, dice demostrar que los 3 puntos menos 1, perdón, 1, menos 1, 3, 4, 2, 6, son los vértices. Mostrar que de un triángulo rectángulo y calcular su área. Ya, entonces suena complicadísimo esto, pero esa es la gracia de tener estas nuevas herramientas. O sea, ¿qué debería servirnos? Por ejemplo, si yo quiero un triángulo rectángulo, a mí me basta que si yo tomo los 3 puntitos en el espacio, me basta con que 2 de ellos sean perpendiculares, ¿cierto? Porque así forman el ángulo recto. Entonces tendríamos que tomar los productos punto entre varios de ellos, y si encontramos que el producto punto entre 2 de ellos me da, me da 0, entonces ya tengo cuáles son los dos catetos. A ver, estoy pensando si eso está bien. Creo que tengo que hacer algo acá. Déjame pensar un poquito para estar seguro. Ya, tenemos que pensar un poquito más. Eh, Voy a hacer un dibujo medio chamullo, pero no pensar demasiado. Entonces, cuando ustedes toman estos vectores, yo tengo acá un vectorcito A, B y C. Entonces, de alguna manera, acá en este dibujo debería pasar de que hubiera algo así, para que esto sea un triángulo rectángulo, no importa cómo esté orientado. Pero para hacer el cálculo de cada uno de los catetos específicamente, nosotros tenemos que tomar diferencia de vectores y como lo habíamos hecho antes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esto sea A, yo quiero que esto sea C menos A. Si yo quiero, perdón, voy a ocupar otras letras para que se parezcan los dibujitos que uno ve en todas partes. Esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser A. Entonces el B va a ser C menos A, ¿cierto? Porque si nosotros miramos esto desde algún origen, esto va a ser una flecha así y esto va a ser una flecha así. Entonces si se, ¿ahí cómo es? Si se, me enredé.
Si se acuerdan de la suma de vectores, este va a ser x, y este va a ser x más y. Entonces, si ahora yo sé este z, y desconozco este, entonces sé que x más signo de interrogación da z. Entonces, signo de interrogación es igual a z menos x. O sea, c menos a. Ya, entonces, por la misma razón, tendríamos que la... Si no la tienen claro, pueden hacer este argumento una y otra vez. No hay atados con eso. Entonces, este vector A sería C menos B. Y el C grande sería... Ya, ese está un poco más complicado quizás. Sería B menos A. A ver, déjenme pensar si no me he equivocado. Vamos a pensarlo así. Acá está el A, acá está el B, acá está el Z. Quiero saber quién es el Z, que sería el C en realidad. Tendríamos A más Z igual a B, entonces Z sería igual a B menos A. Ya. Entonces tenemos esas cosas y las queremos calcular. Ahora quiero saber quién es cada uno. Entonces, por ejemplo, este le podemos llamar A, este le podemos llamar B y este C. Entonces tendríamos 4,2,6 menos 1,-1,3, 2,1,7, 2,1,7 menos el A, que sería 1,-1,3. Entonces, si hacemos los cálculos, acá nos quedaría 3, 3 y 3. Ok. Acá quedaría 2, 1 y menos 1. Y por acá quedaría 1, 2 y 4. Ya. Entonces, tendríamos que ver ahora si acaso un par de ellos son perpendiculares o no. Entonces, a ver, ¿alguno tiene pinta de ser perpendicular con otro? Yo creo que como el A tiene un signo menos por ahí, yo le pongo mis esperanzas al A con alguno. Se pueden probar el A con el C. Entonces tendríamos 2,1, menos 1 por 1,2,4. Vale, chunté justo ahí. Entonces quedaría 2 por 1, 2, 1 por 2, 2 y menos 4. Vamos a hacer. Ya, entonces, entre el A y el C, este dibujo parece ser un poco extraño. Entre el A y el C tenemos nuestro ángulo recto. Esto parece dibujo de PSY, con su ángulo recto todo deforme para que no se confunda. Ya, entonces, solamente con eso, listo. Tenemos que es un triángulo rectángulo. Encontramos un ángulo recto entre ellos. Ahora, ¿cómo calculamos el área? O sea, hay varias maneras de calcular el área. Hay una manera ocupando el producto cruz. Y creo que no la vamos a usar porque en la guía de resolución oficial para esto no aparece así. Así que no lo voy a hacer así porque si no va a salir alguien quejándose así como el profe José lo hizo de otra forma en su seminario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos los tres catetos, perdón, tenemos los tres lados, tenemos dos catetos y la hipotenusa. Para calcular el área de un triángulo, nosotros solamente necesitamos los dos catetos, lo multiplicamos y dividimos en dos. Entonces, como solamente me interesa el A y el C, entonces calculamos
el módulo de A, que era 2,1, menos 1. Y el del C, que es 1,2,4. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y esto sería raíz cuadrada de 6. Y esto acá sería 21. ¿Cierto? Porque tendríamos 1 más 4 sería 5 más 16. Entonces, el área sería raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 21 dividido 2. Esto sería raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 7. Tengo la impresión de que me estoy equivocando, pero veamos. Entonces me quedaría 3 medios de raíz cuadrada de 14. Ya, ¿todos de acuerdo? ¿O alguien ve que hay algún error? Eh, Voy a revisar mis resultados. Sí, sí, sí. Bueno, me acabo de dar cuenta que en la pauta parece que estaba malo. Si ustedes ven un error, por favor díganme. Yo no veo que haya ningún problema. Quizás sumé mal algo. A ver, 2 por 3. Ya, entonces esa sería el área. Ya, el último, ¿alguna pregunta acá? Ya. Entonces, bueno, ahora volvemos en el tiempo, vamos al ejercicio 2. Ya, a ver, voy a ver si puedo copiar el dibujo. Deme un ratito, voy a tratar de copiar esto. A ver si es que lo acepto. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos esa figura y nos dice, se representan los segmentos de la extremidad superior derecha de un tenista definido por la posición de los puntos A, B y C en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. Estoy casi seguro que esto ya lo hicimos antes, pero veámoslo. Si alguien se da cuenta que de verdad es lo mismo, avise, por favor. Yo estoy casi seguro que ya lo hicimos. Entonces nos dan el valor de A, que es 7,8,26, B, que es 17,18,3, y C, que es X,42,6. Ya. Y tenemos estos vectorcitos A y B, minúsculas. Se calcule la abscisa X, considerando que la longitud del antebrazo es 29 centímetros y que X es menor que 30. Acá tenemos que notar de que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la longitud del antebrazo, que sería el módulo del vector B minúscula, hay que tener cuidado de no confundirlo con el B mayúscula. El B mayúscula que se ve acá y el C mayúscula son puntos en el plano.
Entonces, si yo quiero definir el vector b, entonces en realidad tengo que aprovechar del b y el c para calcularlo, no es que sea ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si es que, de nuevo, por ejemplo, a mí se me olvidó cómo se hace esto. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo lo hago? Podríamos pensar de que este de acá es el b, visto como vector. Este de acá es el c, visto como vector. Y por acá, esta diferencia acá, este palito, es el b, minúscula. Entonces uno se tiene que acordar del dibujito de este triángulo, y yo sé de que el b más el b minúscula da c, entonces yo descubro que el b minúscula es c menos b. Ya, bueno, les comento esto, si a alguno le parece ya súper obvio, o a todos les parece súper obvio que esto es así, bueno, súper genial por este, yo les cuento, porque a pesar de que yo soy matemático, cuando yo estudié esto alguna vez, me pasaba en redonda con esto, era como, chuta, ¿cuál de los dos es? Entonces al final terminaba ocupando un montón de reglas mnemotécnicas como para saber cómo hacerlo. De hecho, casi todo lo que sé lo sé así, porque imagínense, un matemático estudia como 10 años pura matemática, o sea, no estudian otra cosa que matemáticas, o sea, son como 4 ramos por semestre de pura matemática, es un montón. Entonces, para recordar todas esas cosas no es simplemente tener una memoria maravillosa, hay que ingeniársela de alguna forma. Y lo mismo tienen que hacer ustedes, porque va a pasar el tiempo y si no aplican algo se les va a olvidar. Entonces, tienen que ocupar alguna regla y recordar la idea que hay detrás para recordarlo y entenderlo. Entonces, el b chiquito que está ahí y nos interesa calcular, tenemos que hacerlo con esta diferencia. Entonces, este b chiquito sería x como 42,6 menos b que sería 17,18,3. Ahí queremos saber cuánto vale x. Entonces acá tendríamos x menos 17, 18, 42 menos 18, 24 y 3. ¿Ya todos de acuerdo con este calculito? Entonces, el b chiquito es lo mismo que esta cantidad acá. Y me interesa calcular la longitud de esto, que sería el módulo. Va. Y me dicen de que eso es igual a 29. Chicos, estoy muy seguro que esta cosa la hicimos. Voy a revisar el de la semana pasada. Esperen un poquito, me voy a meter al computador y voy a verlo. Ah, no, no lo hicimos. Ya. Sigamos entonces. No sé por qué juraría que esto lo había visto en un seminario ya. Quizás fue en otra sección, no sé. Ya, entonces calculamos el módulo, sería la raíz cuadrada de x menos 17 al cuadrado, 24 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto de acá, si tomamos cuadrados inmediatamente, tendríamos x menos 17 al cuadrado más 24 al cuadrado más 3 al cuadrado sería igual a 29 al cuadrado. Se quiere x menos 17 al cuadrado igual a 29 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Si les da pereza o lo que sea, calculenlo en la calculadora. Tendré 29 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos, ya se me olvidó, mi memoria a corto plazo está sufriendo en este instante, 24 al cuadrado. Va. 156. Y eso, su raíz cuadrada debería ser 16. Entonces tendríamos x menos 17 igual a 16. Va, perdón, casi. Más menos. ¿Por qué el más menos? Porque cualquiera de las dos soluciones podría servir.
Porque como es un cuadrado, el cuadrado hace desaparecer la información sobre los signos menos. Si lo quieren ver de otra forma, por si no se convencen de que esto es así, esto es x menos 17 al cuadrado menos 16 al cuadrado igual 0. Entonces ustedes hacen la suma por su diferencia. Así. Entonces, esta expresión da 0 solamente si una de los dos multiplicando da 0. Entonces tendríamos x igual a menos 1, perdón, x igual a 1 o x igual a 33. En la hipótesis nos dice que el x es menor que 30, así que esta es la solución. En la parte B dice determina las componentes del vector posición del brazo y del vector posición del antebrazo. O sea, calcular el A y el B. El B ya lo calculamos. O sea, el B era esto de acá. Pero ya calculamos que el X es igual a 1, así que esto sería 1 menos 17,24,3. O sea, menos 16,24,3. Ese es el B. Ahora para el A tenemos que hacer el mismo ejercicio que hace un ratito. ¿Cómo lo calculo? Tendríamos A grande acá, tendríamos A aquí y tendríamos B acá. Y ahora puede ser un poco más enredado porque tenemos la flechita en otra orientación. Entonces siempre tienen que acordarse que tienen dos flechitas que como que se suman, como que continúan el mismo caminito. Esas flechitas dan origen a la flecha que queda ahí. En este caso, el B con la flechita forman como un solo caminito. Entonces, ellas, su suma resulta esto de acá. Entonces tendríamos B más A tilde igual a A. Y a mí me interesa este, así que es A menos B. Perdón, a ver, sí. Así que con eso se quitan la confusión si era A menos B o era B menos A. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Ya. Entonces, si yo ahora quiero calcular el A chiquito, sería el A mayúscula, que, a ver, lo tengo por acá, 7,8,26, menos el B, que es 17,28,3. O sea, me quedaría menos 10, eh, menos 10 y 23. Puede decir calcular. eh, bueno, asumo que acá no hay preguntas. Si hay preguntas, ustedes me detienen. La diferencia entre estos dos, interpretar el significado en contexto del problema y expresar el resultado aproximado al centésimo. Ya, entonces, esto de acá es simplemente tomar la diferencia de los vectores, que en este caso el primero sería menos 10, 23. El otro menos 16, 24 y 3. Entonces acá sería menos 10 más 16, que sería 6. Menos 10 menos 24 sería menos 34 y 20. Bueno, toda una cantidad horrible, no sé cuánto. Acá le quité el signo menos de 34 porque da lo mismo el signo cuando le tomo al cuadrado. Ya lo voy a tomar en calculadora. 6, 34 y 20. 15,92. Me quedaría 39,9. Creo que sería más correcto colocarle 99.
porque es la centésima. Ya, ese será el resultado y ahora tenemos que interpretarlo. Tenemos dos flechas acá. Esta es A y esta es B. Y me interesa la resta. Y de nuevo, puede ser que a mí se me olvide si la resta es la flecha que va para acá o es la flecha que va para acá. Entonces, si yo lo hago para acá, esta flecha que agregué, sumada con la B, porque continúa el mismo caminito, como le había dicho, daría el A. Entonces esa flecha debería ser A menos B, porque si yo la sumo me tiene que dar A. Así que, justo fue eso. Entonces esa flecha debería ser la distancia que hay entre la muñeca y el hombro. Supongo que eso sería un significado. Al final dice calcular la medida del ángulo que forma el brazo con el antebrazo. O sea, este ángulo de acá. ¿Cierto? Y entréguelo en grados sexagesimales. Ya, entonces para eso tenemos que acordarnos de una fórmula que sería que el coseno del ángulo va a ser el producto punto entre ellos dividido por la norma entre ellos. En este caso tendríamos menos 10, 23, menos 16, 24, 3. Dividido por el módulo de ellos, y creo que el módulo de ellos ya lo calculamos. A ver. El del B. No, no lo calculamos. Tenemos que calcular el módulo de ellos. Entonces quedaría dividido el módulo de A. Perdón. Entonces hacemos ese cálculo, nos quedaría menos 10 por menos 16, quedaría 100, 160, menos 240, más 3 por 23, quedaría 69, dividido por esa cantidad que no sé cuánto es. Sería 100 más 100 más 23 al cuadrado por 256 más 24 al cuadrado, que no me acuerdo cuánto es, más 9. Y calculamos todo esto en la calculadora. Lo voy a dejar escrito aparte para no estar mirando cada ratito la hoja. 160 menos 240 más 69. Ya. Entonces tendríamos 160 menos 240. Perdón. Quiero hacer todo en un solo paso. Eso dividido en la raíz cuadrada de 200 más 23 al cuadrado. Y la raíz de 256 más 24 al cuadrado más 9. Y esta cantidad de acá, perdón, me da este ángulo que ustedes están viendo, o sea, 90,805. Bueno, ese sería el último problema. Si encuentran algún error en este último de más, lo importante es que ustedes entiendan la idea y que puedan hacer estos cálculos.
¿Ok? ¿Quedó alguna pregunta? Ah, por cierto, hay una cosa que tengo que mirar. Pero un poco, estaba mirando. Cuando uno ocupa su calculadora, por si acaso, siempre tiene que mirar si uno está trabajando eh, con radianes. Ya, estaba trabajando en grados, así que no había problema. Así que bueno, tengan mucho cuidado con eso, porque puede ser que les salgan resultados muy raros si acaso ustedes están trabajando con grados o con radianes y intercambiaron las cosas. Ya, entonces, preguntas sobre el curso, sobre la materia que ha pasado ya, sobre el seminario. Si alguien quiere contar si está muy estresado, acá termina el seminario por si acaso.